Cada día los ciudadanos tenemos muchas maneras de información, tanto sobre los asuntos que afectan nuestra vida diaria, como sobre todas las materias que nos resultan de interés. En nuestro país existe gran diversidad de periódicos y revistas, una infinidad de estaciones de radio y una gama más aceptable de canales de televisión. A estos medios se agrega poco a poco la red Internet, que está revolucionando el universo mediático en el mundo entero. Los nuevos medios audiovisuales son los dominantes, pues representan un enorme factor económico. Su progresiva comercialización acentúa su tendencia a la brevedad y al escándalo en un afán de dramatización que hace que la información sea, antes que nada, una mercancía más que tiene que ser vendida. Estamos en Rumbos, un espacio donde se entretejen las ideas. Hola, Rosaura. Hola, Julieta. Tenemos dos invitadas hoy de lujo. La doctora Carola García Calderón, ella es comunicóloga, hizo el doctorado en sociología, también con orientación en comunicación. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ella obtuvo una distinción a los jóvenes académicos. Hola, Carola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La maestra Rosa Marta Fernández hizo la licenciatura en psicología, una maestría en psicología social, además de sus estudios de cinematografía y teatro. Actualmente está dirigiendo la obra La controversia de Valladolid. Gracias por venir, Rosa Marta. No, al contrario. Pero como escucharon, este programa es sobre comunicación, bueno, habría primero que definir qué es la comunicación. ¿Por qué no nos das tu punto de vista, Carlos? Bueno, hay toda una polémica desde que surgen las llamadas ciencias de la comunicación sobre qué es la comunicación, qué es la información. Para ponerlo en términos muy sencillos, el comunicar sería un proceso de transmisión de información, de transmisión de conocimientos, de transmisión de experiencias, que no es simplemente un proceso de tomar información y ya, sino que implica una posibilidad de respuesta para que sea el círculo de la comunicación que se cierra. No solo es transmitir información y ver qué pasa con esa información, sino que alguien la reciba y hay una respuesta. Ese sería el proceso de comunicación en términos completos. ¿Cómo va variando? Bueno, no solamente es una comunicación cara a cara a través de la voz humana, sino que va incorporando, conforme el desarrollo humano, va incorporando técnicas y va incorporando mediaciones, desde que puede ser un teléfono hasta los medios de comunicación que McLuhan caracterizaba como extensiones del hombre. En esos términos de comunicación como posibilidades de ampliar la comunicación, de transmitir mayores volúmenes de información, de transmitir mayores volúmenes de conocimiento. Esto, el elemento central es que haya quien lo reciba, que haya un receptor y que haya una respuesta por parte de ese receptor. Por eso quienes marcan esta diferenciación entre comunicación e información es que comunicación implica esta respuesta e información es un proceso de transmisión lineal, simplemente se envía una información muy diversa, puede ser a un solo receptor, puede ser a muchos, y no importaría qué pasa ni cómo este receptor la suma. En el fondo, pues estamos hablando de un emisor, un canal a través del cual se manda la información, que puede ser un canal muy sencillo, decía la voz humana, puede ser un canal más complejo al incorporar la mediación de diversos aparatos técnicos de comunicación, y un receptor que la procesa con un aparato mental en determinado sentido, dentro de una cultura, dentro de un contexto económico, y un receptor que ve esa información para qué le sirve, la toma, la desecha, la incorpora, qué hace con esa información. Así como muy sintéticamente sobre algo que tiene muchísimas vertientes y muchísimas aristas para discutir. ¿Tú, Rosa Marta, estarías de acuerdo con esta definición o tienes alguna idea particular diferente de la de Carola? Con la definición yo creo, en general, pero yo la vería quizá un poquito para sintetizar. O sea, para mí comunicar es entrar en comunión con el otro. O sea, es compartir, lo que implica necesariamente el estar con el otro, ¿no? Y al momento de compartir implica también toda esta cuestión de ir y venir, ¿no? Que es lo que maneja la maestra. Y creo que fundamentalmente sería eso, ¿no? O sea, comunicar es entrar en comunión con el otro. Las dos han puesto gran énfasis en el que recibe, y esto me agrada mucho. Pero ¿cómo conocemos al que recibe si usamos medios masivos de comunicación
o una pintura, o escribimos un poema. Bueno, para mí el problema justamente es eso, es que la mayoría de los medios no son de comunicación, sino son de información y son en una sola dirección. O sea, ese es el gran problema, que yo creo que a eso vamos a llegar después, de que no hay una retroalimentación, no hay una participación del otro, no hay una democracia en este proceso en cuanto a que solo uno hace, actúa, dirige e impone, y no hay la posibilidad de respuesta del otro, ¿no? Creo que ese es precisamente el mayor problema que tenemos ahorita en relación a la comunicación a nivel social. O sea, uno siente como maestro, o en este momento sentimos que los televidentes están escuchándonos felices de la vida y como no sabemos quiénes son, igual ni les interesa. Ese es el punto. El punto es, digamos, aquí nos podemos comunicar perfectamente, hasta por la expresión, nos vemos la cara, ponemos en común todo esto. Y hay la posibilidad de responder en el mismo canal y con la misma intensidad. Yo te digo algo y tú tienes la posibilidad inmediatamente de responderme en ese momento. ¿Qué pasa con el televidente? El televidente yo no sé realmente si me está viendo o no. Presupongo qué tipo de televidente es para ver estos programas y no estar viendo a Chespirito o estar viendo las caricaturas. Entonces sé que es un televidente con cierto grado y nivel de información, con cierto interés en lo que aquí se pueda tratar, y también con la posibilidad de cambiarle de canal o de apagar el televisor si no le gusta lo que ve. Pero justamente este es el problema de los medios de comunicación, no tenemos la misma posibilidad de respuesta a través del mismo canal y con la misma intensidad. El televidente puede estar diciendo, me agrada mucho lo que veo, no me agrada, le cambio, puede entrar a discutir el tema de lo que estamos tratando aquí, pero nosotros no tenemos manera de saberlo en ese momento y por el mismo medio. A lo mejor después manda una carta, manda un correo, se comunica por teléfono, pero ya está planteando otro nivel de comunicación. Y en ese sentido, cuando hablamos de medios masivos de comunicación, pues uno se acostumbra a decir los medios de comunicación. Pero estrictamente, al no tener esa posibilidad, ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, ni cualquier medio masivo, se les caracterizaría más como medios de información. ¿Por qué? Porque me están dando a conocer algo, me están dando una información que el televidente sabrá cómo la incorpora y qué le hace. Pero que quien envía la señal solamente lo va a conocer porque ese receptor le mande una respuesta a través del canal que pueda, o que el mismo emisor vaya y elabore un estudio de mercado, o vaya a buscar si el programa le está gustando, trate de medir el rating, trate de ver qué es lo que pasa con su emisión, que generalmente le interesa para saber si lo mantiene al aire, lo saca del aire, si se está vendiendo la revista o no se está vendiendo, si le está llegando al público para el cual diseñó el mensaje. Pero suena muy comercial esto, ¿no? Yo creo que la información es un derecho público, pero como se plantea, y como tú dices, lo que le interesa a fin de cuentas a los comunicadores en esta época, sobre todo a los de los medios masivos de comunicación, es cuánto se gana. Si es un programa de televisión, cuál es el rating, y entonces, o el radio, y en función de eso, si los productos que se van a vender o sea, si se van a vender o no, los productos que anuncian en ese programa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con ustedes. Que la mayoría son actividades comerciales. La sociedad requiere saber con claridad cuáles son sus posibilidades de expresarse y de ser informada. La televisión, la radio y la red son, por tanto, asuntos de interés de la sociedad en su conjunto. Utilizan los espacios públicos para difundirse y, por tanto, requieren de una supervisión regulatoria que los mantenga dentro de la ley. La libertad de opinión y de prensa son consustanciales con la democracia. Sin embargo, es destruida por los pulsos comerciales que desvirtúan la calidad de la información con tal de hacer un mejor negocio. Es por eso fundamental para el país contar con un marco legal que tenga visión de futuro y que resulte adecuado a nuestra realidad. Bueno, estábamos hablando de esta comercialización de la información. Y si decimos que es un derecho público establecido por la Constitución,
¿Por qué no existe algún control que impida una prostitución mercantilista de la comunicación? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que esto va a cambiar tal vez. Va a cambiar en la medida en que hay cada vez más una movilización de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que tiene que lograr realmente obtener su derecho, porque ahorita le está siendo negado. Le ha sido arrebatado desde hace tiempo y le sigue siendo negado. Evidentemente ahorita todo se maneja a nivel de lo comercial y esto va tanto en lo pequeño como se va ampliando a nivel de lo global. O sea, finalmente son las transnacionales de la comunicación las que van a acabar controlándolo todo. Ahorita son aquí empresas monopólicas, comerciales, las que tienen los medios de comunicación en sus manos, ¿no? Las que lo controlan y los controlan en función justamente de sus ganancias, porque el objetivo no es comunicar, no es entrar en comunión compartiendo ideas, información, etcétera, sino el objetivo es justamente obtener recursos económicos, ¿no? Y entonces de ahí que es necesaria una regulación. Yo creo que sí es indispensable una regulación, precisamente una regulación que abre el espacio a la participación al otro sector, al que escucha, al que ve, que participe y tome decisiones también en cuanto a lo que se ve y se oye en los medios de comunicación. Pero hay un problema ahí, ¿no? Sí. Hay un problema ahí. ¿Cómo limitar, o sea, cómo el límite entre lo que es la libertad y de los medios, que se supone que en este país existe una libertad de prensa, de difusión, de comunicación? El límite, ¿cómo se podría poner un límite? Porque también tenemos cuestiones que en la televisión, por ejemplo, sobre todo en la televisión o en algunas revistas, son cosas negativas para la sociedad. Digo, hay algunos talk shows que realmente son vergonzosos, que no es algo que nos gustaría que vieran nuestros hijos, los niños mexicanos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que pensar la información. De hecho, bueno, estamos en un sistema económico que nos está planteando que los medios de comunicación se estructuraron como negocios sin ninguna cortapisa, el mismo surgimiento de la radio, de la televisión, y sin ningún contrapeso, sin ningún equilibrio de ninguna parte, ¿no? El Estado abandonó en gran medida su papel como emisor y como regulador. Ciertamente no podemos dejar esto, como ahora está muy de moda la autorregulación de los propios empresarios de los medios, que lo están viendo como una empresa, que sea redituable. Los empresarios ni de la prensa, ni de la televisión, de la radio lo hacen como un servicio social. Lo están haciendo con un elemento de ganancia. Hay quienes ahí se incorporan, bueno, a la vez que haya un cierto elemento social, pero básicamente son empresas comerciales, ¿no? Y en ese sentido la comunicación o la información o los contenidos de los medios se han convertido en una mercancía. Y por eso hablábamos del rating y hablábamos del impacto que esto puede tener en términos comerciales. Decía, no se puede dejar a la propia autorregulación, a los códigos de ética, cuando aún existiendo una legislación no la han respetado. Hay una ley de radio y televisión que está marcando límites y que no son límites que atenten contra la libertad de expresión. Es una legislación perfectible, es una legislación que tendría que ver justamente cómo puede la sociedad opinar, cómo puede la sociedad tener acceso a la información, a transmitir su propia información, porque aquí se habla del derecho a la información, y el derecho a la información no es solamente el que a mí me mantengan informado, mucho la perspectiva de los propietarios de los medios y de los concesionarios, esa es la obligación del Estado de informar. Y esto no es así, no es solamente que tenga yo ahí grandes volúmenes de información a mi disposición, que a lo mejor no los puedo ver al mismo tiempo ni los puedo consultar todos, sino también la posibilidad de que se me escuche y de que se me diga algo mucho más cercano a mi realidad y mucho más cercano a mis intereses y no solamente a la finalidad comercial del medio. Habría que ver si justamente uno de los planteamientos muy importantes que tendrían que estar en la agenda de la discusión política nacional tendrían que ser los medios y la regulación de los medios. Rosa Marta, tú has experimentado con el teatro para comunicar. ¿Piensas que esta es una forma más efectiva de alguna manera? No lo vería yo como una forma más efectiva, digamos que es otra forma, ¿no? Y que creo que es una forma también eficaz. Ahora, en lo personal, sí, creo que el teatro es un medio muy importante y además que permite
ahí sí, quizá por eso de la televisión y el cine ahorita estoy haciendo teatro, porque sí es algo que te permite recibir de inmediato, en alguna medida, la respuesta de aquel al que comunicas, ¿no? Creo que sí, que funciona, porque en la medida en que el espectador está ahí viendo algo que tiene vida, algo que es verdad, es una ficción verdadera o una verdad ficticia, pero es verdad, y esto lo lleva a cuestionarse y a preguntarse cosas, que yo creo que finalmente es el objetivo pues de casi todo el teatro, ¿no? Entonces sí ha sido una experiencia para mí espléndida, pues de ir de esto, no saber a quién se dirige uno, efectivamente, con los medios que le llaman masivos, esto a un medio más cercano, más íntimo, en el que sí hay esta respuesta. Ahora, por supuesto, lo que no hay es una cuestión numérica, aunque bueno, en esta obra, particularmente La controversia de Valladolid, la que está ahorita presentando en el Teatro Vizcaínas, hemos tenido un incremento impresionante de público, yo creo por el tema mismo, ¿no? Esto nos va doblando cada vez y el teatro tiene 700 butacas y bueno, ya llenamos la mitad, que es bastante para un teatro, pero con eso no tiene nada que ver con la cantidad de gente, por ejemplo, que ahorita de cualquier manera nos está viendo, ¿no? Pero como decíamos, no necesariamente estamos comunicando, igual nos estamos quedando en la información. Vamos a una pausa y ahora regresamos. La masa crítica de información que mueven los medios electrónicos ha cambiado de manera irreversible el carácter de nuestro entorno simbólico. A pesar de que hoy circula una mucho mayor cantidad de información, el conocimiento colectivo parece estar sufriendo una degradación paulatina. En una sociedad donde el mercado cuenta cada día más, las necesidades de la demanda son determinantes. Los consumidores son actores sociales que detentan un poder si son conocedores, están informados y organizados al grado de poder discriminar las calidades de los servicios. Estamos en Rumbos, entretejiendo ideas y reflexionando sobre la comunicación. Carola, comunicar es participar en la conformación de una cultura. ¿Qué tanto los medios de comunicación masiva o los medios en general contribuyen a la constitución de una cultura nacional en México? Bien, yo creo que en este poner en común, que también es parte de la comunicación, los medios vehiculan un sinnúmero de contenidos. Estos contenidos de alguna forma tienen cierta conexión con la cultura nacional, si es que existiera el término cultura nacional, porque mucha de esta cultura es como una cultura mosaico, tomada de fragmentos, Claro. de fragmentos de culturas impuestas, en el caso nuestro es muy claro, parte de la cultura norteamericana, parte del rescate de ciertas tradiciones, de ciertos valores, es esta conjunción de muchos elementos de valores, de partes de la cultura, de rasgos, de estereotipos incluso. Claro, el estereotipo de lo que debe ser una mujer, de cómo tiene que comportarse, o un hombre, ¿no? Exactamente, en un momento se decía, por ejemplo, que esta cultura nacional, uno era más propenso a tomar el ideal del Canal de las Estrellas, de Hermosa República Mexicana, el Canal 2 te saluda, que lo que te decían los libros de texto, o de tomar los modelos de los héroes norteamericanos. En el caso de las mujeres es muy específico. No nos estamos viendo reflejadas en esos medios, físicamente, culturalmente, ni siquiera están planteando lo que es la mujer mexicana, con toda la multiplicidad de imágenes y de ocupaciones y de valores de esta mujer mexicana. En gran medida es esa cultura sobreimpuesta, pero que también es coherente con una serie de valores que se manejan en la familia, que se manejan a nivel social. Es muy coherente, por ejemplo, que una chica lea una revista femenina que le dice cómo arreglarse, cómo conquistar a un muchacho, cómo vestirse para ir a la oficina, y que en los requerimientos de empleo estén pidiendo una muchacha bien presentada, con determinada estatura, con determinadas características físicas, y entonces esto, dentro de un mercado, encuentra una forma de satisfacerse en ese mercado. Si ven, hay un total nexo, el caso de la revista femenina es muy claro,
entre la publicidad y los contenidos de la revista. Uno ve la página de belleza, le da la vuelta y está el anuncio del cosmético. Se ve la página de modas o el artículo sobre moda y le da la vuelta y están varias marcas de ropa o varios almacenes donde se vende esta ropa. En ese aspecto estamos hablando de una cultura que no necesariamente es la cultura popular en el término de la cultura que brota desde la misma sociedad, sino que es esta mezcla, este hibridismo que manejan algunos autores entre lo que la propia formación cultural de una sociedad y lo que le es superpuesto, lo que viene de fuera, lo que va adaptando, y no todo lo que viene de fuera es malo. El asunto es ir marginando y desechando parte de esta cultura propia e ir adoptando un patrón que muchas veces no corresponde, desde patrones estéticos, desde pautas de comportamiento, desde valores y de formas de verse uno mismo. Uno se ve reflejado en la revista, pero realmente no se ve reflejado, en el caso de las revistas femeninas. Pero está queriendo aspirar a ser como la modelo de la revista, a verse en ese espejo, aunque se esté consciente de que es totalmente distinto y no se va a poder jamás equiparar al modelo de lo que muestra el medio. Y esto sería aplicable en la publicidad, en la televisión, en cualquier otro medio de comunicación. Rosa Marta, en este sentido, la globalización, ¿cómo está influyendo en nuestra comunicación? La globalización está influyendo de una forma realmente devastadora en la cultura, en las culturas locales, en las identidades nacionales. O sea, si partimos de que lo que importa es la ganancia, que la ganancia cada vez se centra en menos manos, no nada más en nuestro país, sino a nivel transnacional, son las transnacionales las que dan, cada vez son menos, las que tienen en su poder los medios. Y a estas, ¿qué les importa? La ganancia. Y un enemigo de la ganancia es la individualidad. O sea, tenemos que ser todos iguales. El único poder que nos conceden a las poblaciones, y en el caso, por ejemplo, de los medios a los espectadores, es el poder de compra. Y es el único que les importa. Entonces, mientras menos diferencias haya, es que va a convenir mucho más a los intereses comerciales de las transnacionales. Hay una cosa que yo pensé cuando fui a Costa Rica hace tiempo, y que yo dije, esto es realmente terrible. O sea, lo que Bolívar no logró, lo están logrando las transnacionales. Porque cuando yo llego a cualquier otro país, y eso lo digo tanto en Costa Rica como en París, como en Nueva York, uno está rodeado exactamente de los mismos íconos y valores. O sea, ve las mismas marcas de todo. ¿Sí? O sea, y es porque están produciendo el mismo producto para todo el mundo, entonces necesitan tener también un receptor y un comprador igual. Entonces, esto es lo terrible de la globalización en relación a las culturas y las identidades nacionales. O sea, en que el interés es borrarlas. Y ahí es que tiene que entrar también pues toda una lucha y una movilización de los pueblos, de los países, para que, por ejemplo, una de las cosas que además se ha discutido en los foros internacionales es que lo que se tiene que ver con cultura no entre en los tratados de libre comercio, porque automáticamente a la cultura se le da este cariz, este matiz de lo comercial, y no de la riqueza de los pueblos en sus expresiones más vitales, más espontáneas, y que eso siento que es uno de los derechos que tenemos que pelear, el derecho a la diversidad cultural, el derecho a yo conocer cómo siente y piensa un africano en función de lo que ha sido su vida, su naturaleza, etcétera, ¿no? Pues con esta idea de respeto a la diversidad, que es un respeto a la pluralidad, a todas las formas en las que los humanos realizamos nuestras vidas, nos despedimos, les agradecemos muchísimo el que hayan venido a este programa. Muchas Gracias. 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 Qué bueno que estuvieron aquí. Salió muy bien, ¿eh? Muy bien, espero que